Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Maturana. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde estaremos hablando sobre seguridad y contingencia junto a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida y muchas gracias por conversar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, al revés. Bueno, ministra, entremos en materia. Secuestros, sicariatos, extorsiones, la exportación de este tipo de delitos, entre otros, ha generado en la gente mucha inseguridad, ¿no? Criminalidad que antes no existía y ahora se hace habitual. De hecho, lo vemos casi todos los días. ¿Cómo abandonamos esa realidad, ministra? Trabajando de manera seria, persistente y coordinada. Lo que tenemos al frente es un tipo de criminalidad más sofisticada que la que conocíamos, bastante más violenta, que se estuvo instalando en el país y fue generando empeoramiento de los indicadores, particularmente de homicidios y de delitos violentos con presencia de armas, por largo tiempo. Este proceso empezó sus primeros síntomas el año 16, 17, y se fue incrementando en el tiempo y la reacción no fue suficiente, no fue todo lo contundente que se requería, y hoy día se está buscando corregir eso con mucha fuerza y en todos los planos. Corregirlo desde el punto de vista de los recursos, porque mientras esto pasaba, no se mejoraron los recursos para la seguridad, incluso en algunos años se retrocedió en recursos. También hacerlo desde el punto de vista de la legislación y la institucionalidad, aprobando nuevas leyes y creando nuevas instituciones que el país no tenía, como un sistema de inteligencia del Estado o un Ministerio de Seguridad. Y en tercer lugar, mejorando la capacidad y la gestión operativa con que se responde a estos fenómenos en el territorio, cómo se trabaja en las comunidades, en los barrios, cómo se coordinan las distintas agencias que tienen que participar y fundamentalmente las policías y la fiscalía. Si somos serios, somos consistentes y tenemos esta prioridad de manera sostenida, no va a derrotarnos el crimen organizado en Chile. El Estado y la sociedad chilena puede más, pero tiene que trabajar unida y coordinada y persistentemente. Ministra, los grandes hechos de violencia y delincuencia ocurren por lo general en las grandes urbes y es por eso que los esfuerzos se concentran ahí, ¿no? Pero ¿qué le decimos a la gente de sectores del país que se sienten abandonados por el Estado? ¿Y qué le puede decir a esa gente que nos está escuchando en este momento, que se sienten abandonados por el aparato estatal durante mucho tiempo, no solamente durante esta administración, ¿no? Sí, bueno, primero quiero decir que aquí nadie va a ser abandonado y nadie está siendo abandonado. Todavía el Estado de Chile no tiene la respuesta todo lo fuerte que requeriríamos, pero claramente yo, en primer lugar, no comparto que uno pueda decir que estos son fenómenos de las grandes urbes. Nosotros hemos tenido delitos violentos también en el ámbito rural, los hemos tenido en grandes ciudades y en ciudades pequeñas, los hemos tenido en el norte y en el sur, y para cada uno de estos territorios el gobierno impulsa estrategias diferenciadas. En la macrozona sur, para enfrentar la violencia, los atentados. En el norte, una ola de homicidios que tuvo al norte como el líder del aumento de los homicidios, tendencia que se ha logrado parar en el último tiempo, y en las grandes ciudades con esta estrategia que se conoce como Calles sin Violencia, que pone foco en grandes centros urbanos. O sea, tenemos estrategias diferenciadas para estas distintas realidades, porque no podemos permitir lo que usted mencionaba recién, que nadie quede abandonado y que nadie quede a su fortuna frente a esta criminalidad violenta que ciertamente asusta a las personas y no podemos pedirle que se defiendan solos. Claramente. Usted nombraba el aumento del homicidio en ciertas zonas. En base a eso, ¿usted descarta la opción de desplegar militares por otra vía que no sea la de ampliar, por así decirlo, la cobertura de ley de infraestructura crítica, ¿no? Como en el caso de los terminales, por ejemplo, o en sectores más azotados por este tipo de nueva delincuencia? A ver, la verdad es que hoy día la única forma que tiene el Estado de Chile de desplegar militares es a través del estado de emergencia. No hay otras formas. Se cortó esto, hay un problema aquí. Bueno, solamente tenemos el estado de emergencia y nuestro gobierno aprobó una reforma constitucional y hoy se está tramitando la ley que permite su implementación para que se puedan desplegar militares para proteger infraestructura crítica. Entonces, estas ideas que circulan de, por ejemplo, que haya militares afuera de cierta, por ejemplo, la estación central o ciertos centros de transferencia del transporte o estaciones de metro, requiere que esta ley esté vigente. Actualmente no lo está. Ahora, nosotros nunca hemos descartado nada. De hecho, el gobierno de Chile tiene desplegados militares en la macrozona sur, en 2 regiones, y también en la frontera, en la zona norte, y esa
segunda aplicación de fuerza militar es producto de una reforma que nosotros mismos hicimos. Entonces no tenemos complejos con este tema, pero ocupamos los instrumentos que la evidencia nos muestra que van a ser útiles. A veces todos tenemos un instinto, digamos, de pensar que estas cosas las resuelven, digamos, por ejemplo, militares, pero otras veces vemos que la experiencia de países distintos del nuestro muestran que no para todo la solución siempre son militares. Por ejemplo, lo que vimos hasta hace poquito en Ecuador, esta situación dramática, se ha provocado en un país que ha tenido estado de emergencia, que ha recurrido a los militares y eso no ha hecho la diferencia. Los militares son un gran aporte cuando se les ocupa en aquellas circunstancias donde pueden hacer una diferencia, pero no todas las situaciones se resuelven con militares. Ahora, nosotros no lo descartamos, de hecho hemos estado las últimas semanas haciendo una revisión con alcaldes de comunas que están con indicadores preocupantes, con las policías, con las propias Fuerzas Armadas, pensando en conjunto cómo podemos reforzar las estrategias que tenemos y complementar mejor el trabajo de las distintas fuerzas de orden, seguridad pública y de los propios militares. Ministra, el estado de excepción en la macrozona sur, específicamente en la Araucanía, han hecho un positivo balance desde el gobierno y en base a ese positivo balance no se puede pensar también ampliar ese estado de excepción a sectores más rurales que se han visto afectados por esta nueva criminalidad, como usted también lo afirma. A ver, primero, la evaluación de la macrozona sur. Ayer justamente estuvimos en Temuco en una sesión de las comisiones de seguridad y defensa del Senado, analizando a fondo el tema de la macrozona sur, y ahí se ha logrado un resultado bastante positivo de un conjunto de estrategias. Una de ellas es el estado de emergencia, pero también equipamientos a las policías, apoyos adicionales a la Fiscalía y a la PDI para resolver que no haya impunidad en los ataques, un trabajo muy importante también de generar más tecnología para tener mejor información, un trabajo también social para desactivar, digamos, las influencias de los grupos radicales en las comunidades, en general las comunidades regionales. Bueno, todo ese conjunto de esfuerzos ha ido dando buenos resultados y uno ciertamente puede evaluar, y siempre se está haciendo, otras medidas para extender o aplicar también presencias similares militares. Sin embargo, hay que siempre poner en la balanza que a veces por extender una estrategia uno la termina debilitando, ¿no? Porque como hoy día tenemos militares en 2 regiones en el sur y también en 3 regiones en el norte, si empezamos a extender esto a todas partes, también la presencia va a empezar a bajar desde el punto de vista de los contingentes, ¿no? Porque empezamos a distribuir el mismo personal en más lugares. Entonces, todas esas ponderaciones son las que tenemos que hacer para tomar estas decisiones y créame que en eso dedicamos mucha energía. O sea, en las últimas semanas hemos estado sentados a la mesa con carabineros, con la PDI, con los militares, las distintas ramas, viendo cómo podemos potenciar la presencia que tenemos en el terreno y especialmente en aquellos lugares donde tenemos indicadores más preocupantes, porque algunos lugares han mejorado sus indicadores, ¿no? Han tenido una baja en los delitos violentos, otros han tenido un alza, entonces tenemos que ver cómo distribuir la energía donde están las prioridades. Ministra, ayer se informó sobre la baja de la tasa de homicidios durante el primer semestre del 2023. ¿Cómo se socializa eso con la ciudadanía, entendiendo que la percepción de inseguridad está en el 90%? Sí, a ver, primero, no podemos, no queremos y no nos interesa convencer a la ciudadanía de que esos datos del primer semestre le quitan legitimidad a su sensación de temor, porque eso no es así. Las personas tienen temor porque ven delitos más violentos y tienen temor porque en Chile aumentaron los homicidios de los últimos 10 años de manera muy significativa. A pesar de eso, Chile sigue siendo de los países de la región latinoamericana con menos homicidios, pero son muchos más de los que conocíamos históricamente. Entonces, es totalmente legítimo que las personas tengan preocupación y temor. Entonces, estos datos no son para invalidar ese temor. En segundo lugar, son datos parciales, porque son del primer semestre. Tenemos todavía que evaluar el segundo semestre y ahí vamos a tener una visión del año completo y hacer un balance realmente de qué es lo que logramos con todas estas estrategias que hemos ido desarrollando. Ahora, nuestro propósito, que esperamos haber avanzado en él el año 2023 y vamos a persistir el 2024 en lograrlo, es que esta curva que fue subiendo desde el año 2016, primero se detenga, no sigan aumentando estos delitos violentos. Y segundo, una vez detenida, se empiece a revertir y empecemos a bajarlos. Y para eso tenemos que actuar, como decía al inicio, en todos los planos. Esta idea que a veces
se instala, ¿no? De que hay una medida que va a ser mágica, que hay un despliegue que va a hacer la diferencia. Al frente tenemos crimen organizado, es crimen sofisticado, son redes, tienen armas, tienen organización, manejan información. Entonces nosotros también tenemos que ser sofisticados. Tenemos que ocupar múltiples estrategias, tenemos que ponernos a la punta y el Estado de Chile está avanzando en todos esos terrenos de manera muy sostenida y con mucha decisión. Esa es la respuesta a la inseguridad, no ponerle adelante a las personas un gráfico que le diga no tenga miedo. Como gobierno no creemos en lo más mínimo que eso sería correcto. Ministra, el martes la llevo a otro tema. El martes el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, alertó sobre la situación fronteriza en el país, asegurando que pasadas las 18 horas las personas acceden sin control por Colchane. ¿Qué opinión le merecen estas palabras? Entendiendo que también el fiscal nacional salió al paso estos comentarios señalando que no se deben informar sobre las debilidades que se tienen. A ver, que yo creo que hubo un gran malentendido. De hecho, el fiscal de Tarapacá después salió a clarificar sus dichos. Porque lo que él quiso decir es que el horario de las instalaciones fronterizas es muy restringido, ¿no? Se atiende una cantidad de horas, hasta las 6 de la tarde se atiende, y después de esa hora está cerrado el paso para cruzar de manera, digamos, oficial, legal. Entonces, muchas personas que llegan a esa hora a cruzar terminan tratando de cruzar de manera informal. Pero no es que no hay protección, hay desplegados militares, hay puestos de observación fronteriza, hay tecnología que antes no existía y con eso hemos logrado controlar mucho más la frontera que antes. Este año tenemos, no recuerdo si es un 21 o 26% menos ingresos que el año pasado y tenemos más de un 40% menos que el anterior. Entonces hemos ido bajando estos ingresos, pero tenemos que bajarlos mucho más. Y una de las estrategias para eso es ampliar los horarios de los puestos fronterizos, ¿no? Para que logren atender a toda la gente que llega a cruzar legalmente. Entonces hemos ido trabajando en ese sentido, los hemos extendido porque nosotros llegamos cuando recién se levantó la pandemia, que los horarios estaban en su mínima expresión. Se han ido ampliando, pero hay que ampliarlos más, porque en esto tiene razón el fiscal, mientras más fluido sea el paso legal, menos vamos a tener personas que se tientan por ocupar vías ilegales y van a ocuparlas solamente aquellos que tienen una agenda delictual, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr, que toda la gente que quiere transitar legalmente tenga facilidades para hacerlo con un servicio que funcione en todos los horarios. Ministra, ¿cómo se le hace frente a la crisis migratoria? Entendemos que a nivel institucional se está avanzando, pero aún así la sensación es que no se da abasto. Está la crisis en Venezuela, ahora está la crisis en Ecuador. ¿Cómo se da certezas ante un escenario como este? A ver, primero nosotros no tenemos esa percepción. O sea, cuando uno visita el norte de Chile, yo lo he hecho muchas veces, he visitado las grandes ciudades y he visitado también los pasos fronterizos, no hay nadie que no reconozca que esto hoy día está más controlado. Perfecto. No hay nadie que no reconozca que hoy día las instalaciones fronterizas están en mejor pie. Lo que pasa es que este avance es todavía muy insuficiente. Chile es un país, probablemente es el país del planeta que en proporción a su territorio tiene más fronteras. Por la forma que tiene nuestro territorio, ¿no? Es muy, muy, muy extendido en una franja muy angosta y por lo tanto genera muchas fronteras, tanto terrestres como marítimas. Entonces el país tiene que prepararse con unas capacidades de control en la frontera muy superiores a las que tenía. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace en primer lugar teniendo legislación adecuada. Nosotros hemos cambiado muchas leyes para tener más herramientas para controlar en la frontera. Segundo, teniendo personal equipado. Por eso hemos reforzado a la PDI y Carabineros, Fuerzas Armadas. Tercero, tenemos que tener tecnología. En ninguna parte ya se puede controlar una frontera teniendo una persona parada cada 30 metros. Lo que uno tiene son drones de vigilancia, lo que uno tiene es puestos de observación con cámaras térmicas y en eso hemos ido avanzando en este tiempo. Y lo cuarto, que es muy importante, es que por la frontera no solamente pasan personas, algunas de manera regular y otras irregular, sino que pasan muchas mercaderías. Pasa contrabando, pasan armas, pasa droga. Entonces el control de las mercaderías es muy importante porque muchas personas cruzan ilegalmente porque están haciendo negocios ilegales. Entonces tenemos que controlar esos negocios, perseguirlos con fuerza, tener las mayores capacidades una vez además que cometen los delitos para castigarlos de acuerdo a lo que tiene prevista la legislación. Ministra, la llevo a otro tema, otra lista. La administración del presidente Gabriel Boric se ha mantenido entre el 25 y 29%.
de aprobación desde hace algunos meses según CADEM, y usted, ministra, se convirtió en una de las ministras peores evaluadas del gabinete. ¿Cómo se toma esta encuesta y en qué punto se debe mejorar para retomar la confianza ciudadana, ¿no? Primero, en este cargo uno está expuesto a temas siempre muy álgidos, muy candentes, y no es nada raro que eso afecte las encuestas. Yo he tenido muchas veces consultas de la prensa respecto a encuestas que daban calificaciones muy positivas, y siempre dije, no hay que tomar tampoco con mucha, digamos, con confianza esto, porque en cualquier momento hay situaciones que pueden cambiar esa evaluación. Y así como uno no se puede relajar y ponerse a celebrar cuando salen encuestas buenas, cuando salen encuestas malas tampoco hay que amargarse ni rendirse, ¿no? Hay que entender que en este trabajo se pagan muchas veces costos, se da la cara por situaciones difíciles, pero eso vale la pena, ¿no? Uh-huh. Al final lo que nos debiera importar, o al menos a mí lo que me importa, es que el trabajo que hacemos sirva para mejorar tanto el gobierno en general como la gestión de la seguridad en particular. Ese es el indicador que debe cautivar nuestra prioridad y no otro. No estamos aquí para cuidarnos nosotros, estamos para cuidar a las demás personas. Ministra, hablando de personas, nosotros llegamos a nivel país. ¿De qué cree usted que va a poder hablar el día de mañana la gente en región? ¿La gente dirá, este gobierno hizo muchas cosas para combatir la delincuencia o no hicieron nada y que pase el siguiente? ¿Qué cree usted que va a decir la gente a futuro? A ver, primero yo no puedo hacer esos pronósticos, ¿no? Pero yo puedo decirle por qué está trabajando el gobierno de Chile. Uh-huh. El gobierno de Chile está trabajando para dejar un Estado con capacidades como nunca antes las tuvo, con instituciones modernizadas y nuevas instituciones creadas, con recursos suficientes para enfrentar este desafío y sobre todo con una capacidad de construir acuerdos de Estado, acuerdos de sociedad para trabajar juntos en este tema. Este tema es tan prioritario que no admite que esté plagado de peleas pequeñas, de mezquindades y polémicas estériles. Por eso, siempre como gobierno buscamos poner por delante el esfuerzo de combatir la delincuencia y no las peleas que se arman lateralmente. Y yo creo que eso va a ser reconocido porque está siendo muy sustantivo, muy definitivo. O sea, desde el punto de vista de los recursos, los reajustes del último tiempo no tienen precedente en muchos años. Desde el punto de vista legislativo, este gobierno ha aprobado ya más de 50 leyes. Ningún gobierno había aprobado, o sea, lo más cerca que había el gobierno del presidente Lagos, que aprobó menos leyes y en 6 años. Aquí 50 leyes en 2 años. Yo creo que esas cosas van a ser reconocidas, pero lo que nos importa a nosotros no es tanto que sea reconocido el gobierno, sino que la gente viva más tranquila y recupere la confianza en la capacidad del Estado de cuidarla y protegerla. Eso al final es el mayor legado que un gobierno puede dejar. Ministra Carolina Toa, muchas gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días y saludos a todas las regiones que nos siguen a través de toda esta enorme y fantástica red de radios regionales. Muchas gracias. Yo por mi parte me despido, no sin antes dejarlos invitados a que revisen nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl y, como no, también los dejo invitados a que revisen todas las redes sociales de Radios Regionales. Hasta pronto.